¿Puede una simple línea en el suelo separar dos mundos completamente distintos? Desde ciudades divididas por leyes opuestas hasta paisajes que cambian en un solo paso, hoy descubriremos las 10 fronteras más sorprendentes que parecen salidas de otro planeta. Número 10. La frontera entre Tijuana y San Diego. La frontera entre Estados Unidos y México, entre San Diego y Tijuana, presenta uno de los contrastes urbanos más dramáticos del hemisferio occidental. Aunque a solo unos metros de distancia, estas dos ciudades viven en mundos muy diferentes, separadas no solo por vallas de acero, sino también por la economía, la infraestructura y las oportunidades. También es la frontera terrestre más transitada del mundo, con más de 300.000 personas cruzando cada día. Al viajar hacia el sur desde San Diego, los visitantes se topan rápidamente con imponentes barreras de acero, torres de vigilancia y agentes armados de la patrulla fronteriza. Un poco más allá, Tijuana cobra vida con letreros de neón, puestos de comida y un tráfico frenético. San Diego, con un ingreso familiar promedio de alrededor de $90.000, refleja el lujo estadounidense, calles ordenadas, infraestructura bien mantenida y una sólida economía de servicios. Tijuana, en cambio, se enfrenta a un desarrollo desigual. Muchos de sus barrios carecen de servicios públicos regulares, y las casas improvisadas se extienden por las laderas. Los ingresos medios son una fracción de los de San Diego. Sin embargo, la conexión entre ambos es innegable. Miles de residentes de Tijuana viajan diariamente al norte para trabajar, estudiar o ir de compras. Los estadounidenses se dirigen al sur en busca de atención médica asequible, servicios dentales y una vibrante vida nocturna. A pesar de las imponentes barreras físicas y burocráticas, el flujo de personas continúa, aunque no de forma equitativa. Para los viajeros más adinerados y con documentación, cruzar es una rutina. Para los solicitantes de asilo y las personas indocumentadas, la frontera es un obstáculo formidable. Tijuana se ha convertido en un punto de paso para miles de migrantes, albergando albergues, centros de asistencia legal y escuelas improvisadas. A lo largo de la costa, el muro fronterizo se extiende hasta el Océano Pacífico. Familias de ambas naciones se reúnen cerca, separadas por barras de acero. El océano baña ambas orillas, pero la sombra del muro, simbólica y literal, recuerda a todos cuán cercanos, y a la vez, cuán divididos siguen siendo estos mundos. Número 8. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. En ningún lugar del mundo el contraste entre dos naciones es más marcado, ni más escalofriante, que en la zona desmilitarizada de Corea, DMZ. Más que una frontera, es una tierra de nadie congelada en el tiempo, una reliquia de una guerra que técnicamente nunca terminó. Con una extensión de 250 kilómetros a lo largo de la península de Corea y 4 kilómetros de ancho, la zona desmilitarizada, DMZ, divide a Corea del Sur de Corea del Norte como una cicatriz. A un lado se encuentra Corea del Sur, moderna, dinámica y conectada globalmente. A solo 56 kilómetros de la DMZ, Seúl cuenta con trenes de alta velocidad, innovación digital y una cultura vibrante, todo bajo la protección del ejército estadounidense. Sin embargo, en el norte, el panorama cambia drásticamente. Corea del Norte permanece envuelta en secretismo y silencio. Torres de vigilancia y búnkeres bordean la frontera. La cercana ciudad de Kaesong luce sombría y subdesarrollada incluso en imágenes satelitales, y el paisaje parece congelado en el pasado. De noche, el contraste se vuelve aún más surrealista. Corea del Sur brilla con un mar de luces eléctricas, mientras que Corea del Norte se desvanece en una oscuridad casi total, con solo Pyongyang ofreciendo un tenue destello de luz. Desde el espacio, la zona desmilitarizada, ZDM, aparece como un vacío completamente negro, una línea divisoria entre dos sociedades radicalmente diferentes. A pesar de su división física e ideológica, los norcoreanos y los surcoreanos comparten el mismo idioma, raíces étnicas y siglos de historia común. Sin embargo, hoy viven bajo realidades muy diferentes, una marcada por la democracia y el capitalismo, la otra por el aislamiento y el autoritarismo. La ZDM es más que una frontera. Es una división congelada entre lo que fue, lo que es y lo que podría no volver a ser. Número 7. La frontera de Melilla. En el norte de África se encuentra una de las fronteras más surrealistas y simbólicas del mundo, la que divide Marruecos del enclave español de Melilla. Aunque situada en suelo africano, Melilla está gobernada íntegramente por España, lo que la convierte en parte de la Unión Europea y está protegida por la OTAN. Es uno de los pocos lugares donde Europa toca físicamente a África, y el contraste es difícilmente mayor. Melilla es una ciudad mediterránea de unos 85.000 habitantes, con plazas de estilo español, bares de tapas, infraestructura financiada por la Unión Europea y euro.
Su aspecto y funcionamiento son los de cualquier pequeño pueblo europeo. Pero justo al otro lado de su límite interior se alza una enorme valla fronteriza de 3 capas, de más de 12 kilómetros de longitud, equipada con alambre de espino, focos, sensores de movimiento y cámaras térmicas. Es una de las fronteras más fortificadas del planeta. Del lado marroquí, cientos de migrantes, en su mayoría procedentes del África subsahariana, viven en campamentos improvisados, a menudo durante meses, esperando la oportunidad de cruzar. Impulsados por la pobreza, la violencia y la inestabilidad, intentan escalar la valla usando escaleras de madera y chatarra. Algunos logran cruzar, otros resultan heridos, atrapados o mueren en el intento. Aunque España ha retirado recientemente parte del alambre de espino para reducir los daños, la valla sigue siendo un fuerte elemento disuasorio. Mientras tanto, Marruecos sigue reclamando la soberanía sobre Melilla y la cercana Ceuta, calificándolas de vestigios del colonialismo. España, con el respaldo de la UE, afirma ser territorio español integral. Esta frontera es más que una barrera de seguridad. Es una expresión física de la profunda división mundial entre el privilegio y la desesperación. Número 6. La frontera entre India y Bangladesh. La mayoría de las fronteras internacionales son complejas, pero ninguna se compara con la absurdidad de la que une a India y Bangladesh en el distrito de Coach Bihar. Durante décadas, esta región albergó el sistema fronterizo más complejo del mundo, un auténtico laberinto cartográfico lleno de enclaves, contraenclaves e incluso enclaves de tercer orden, un enclave dentro de otro enclave. En su apogeo, esta zona incluía 198 enclaves, 106 enclaves indios dentro de Bangladesh y 92 enclaves bangladesíes dentro de la India. Estos fragmentos de tierra, algunos apenas del tamaño de un campo de fútbol, estaban completamente aislados de sus países de origen. Comunidades enteras vivían en estas islas geopolíticas, legalmente pertenecientes a una nación, pero físicamente ubicadas dentro de la otra. La vida en los enclaves estaba marcada por el abandono y las penurias. Los residentes carecían de acceso a servicios esenciales, ni escuelas, ni hospitales, ni electricidad, ni agua potable. Como ciudadanos de un país que vivían bajo el control de facto de otro, carecían de reconocimiento legal. Muchos carecían de documentación oficial, lo que los hacía invisibles para ambos gobiernos. Durante décadas, alrededor de 50.000 personas quedaron atrapadas en este limbo burocrático. Pero en 2015, tras años de negociaciones, India y Bangladesh firmaron el histórico Acuerdo de Límites Terrestres. Este acuerdo eliminó 162 enclaves mediante un intercambio de tierras. Los habitantes pudieron elegir entre unirse a cualquiera de las dos naciones y finalmente obtuvieron la ciudadanía, servicios gubernamentales y reconocimiento. Hoy, las vallas han desaparecido, el tendido eléctrico está instalado y la vida se ha estabilizado. Sin embargo, esta extraña frontera sigue siendo un poderoso recordatorio del coste humano de los mapas mal dibujados y la indecisión política. Número 5. La frontera entre Noruega y Rusia. Muy por encima del Círculo Polar Ártico, cerca del paralelo 69, se encuentra una de las fronteras más surrealistas y tensas de Europa, la frontera entre Noruega y Rusia. Aquí, la democracia y la dictadura se encuentran frente a un río helado. A un lado está Kirkenes, Noruega, un pueblo tranquilo con wifi gratis, Teslas, calles limpias y residentes que disfrutan del esquí, las saunas y un alto nivel de vida. Al otro lado está Boris Gleb, Rusia, un pueblo tranquilo y fuertemente vigilado, caracterizado por casas de hormigón, letreros descoloridos y la constante vigilancia de guardias fronterizos armados. A pesar de su proximidad, se oyen los ladridos de los perros al otro lado del río, el contraste es innegable. Kirkenes representa la sociedad abierta y la pertenencia a la OTAN. Boris Gleb refleja un control férreo y una libertad restringida. El cruce fronterizo de Storskog, a las afueras de Kirkenes, es la única ruta terrestre legal entre Rusia y Noruega, y la única frontera directa entre la OTAN y Rusia por encima del Círculo Polar Ártico. Durante la Guerra Fría, esta zona fue vigilada minuciosamente, pero las relaciones entre Noruega y la Unión Soviética se mantuvieron diplomáticamente fluidas. Hoy en día, el cruce está prácticamente en silencio. Desde la invasión rusa de Ucrania, los viajes al extranjero han estado fuertemente restringidos, dejando la frontera, antes activa, prácticamente desierta, salvo por diplomáticos y camiones de suministros. Lo más sorprendente es la ausencia de muros imponentes o alambre de púas. La división está marcada por postes amarillos, agua helada y protocolos invisibles. Parece sereno, incluso hermoso. Pero bajo la calma se esconde una tensión constante y tácita. Aquí es donde dos sistemas opuestos se encuentran en silencio, a tan solo 10 metros de suelo helado. Número 4.
La frontera entre Gibraltar y España. Aunque solo tenga 1,2 kilómetros de longitud, es una de las fronteras con mayor carga simbólica y una de las más surrealistas del planeta. Este pequeño tramo separa un territorio británico de ultramar de la Europa continental y cruza justo por encima de la pista de un aeropuerto. En Gibraltar, coches y peatones se detienen literalmente en las barreras mientras los aviones aterrizan o despegan, como en un paso a nivel. Gibraltar es minúsculo, con solo 6,7 kilómetros cuadrados, pero está inmerso en un drama geopolítico. El territorio fue cedido a Gran Bretaña en 1713 en virtud del Tratado de Utrecht, pero España nunca ha dejado de impugnar esa reclamación. A pesar de múltiples asedios militares y esfuerzos diplomáticos, el dominio británico ha perdurado, con el firme apoyo de los gibraltareños, quienes se identifican mayoritariamente como británicos. Al cruzar la frontera desde España, uno se encuentra al instante en un mundo diferente. Cabinas telefónicas rojas, fish and chips, letreros en inglés y autobuses de 2 pisos se mezclan con palmeras y el sol mediterráneo. Gibraltar utiliza la libra esterlina, tiene uno de los PIB per cápita más altos de Europa y prospera gracias al turismo, los juegos en línea y las finanzas. Pero su aeropuerto se lleva toda la atención. El Aeropuerto Internacional de Gibraltar es el único aeropuerto comercial del mundo donde una carretera principal cruza la pista a nivel del suelo. El tráfico se detiene por completo durante los despegues y aterrizajes, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos más singulares y peligrosos de Europa debido a su corta pista y las difíciles condiciones de viento. Aunque los pasos fronterizos están abiertos por ahora, persisten las tensiones políticas. España aún disputa la soberanía británica y las normas posteriores al Brexit han introducido nuevas complejidades. Desde lo alto del Peñón de Gibraltar, se pueden ver España, Gibraltar e incluso Marruecos. 3 países, un estrecho angosto y siglos de tensión sin resolver, marcados por una única puerta al otro lado de una pista de aterrizaje. Número 3. La frontera entre Brasil y la Guayana Francesa. En las selvas tropicales del norte de Sudamérica se encuentra una de las fronteras más inusuales del mundo, la frontera terrestre entre Brasil y Francia. Sí, Francia. Esto se debe a que la Guayana Francesa no es una nación independiente, sino un departamento de ultramar de Francia, lo que la convierte en parte oficial de la Unión Europea. Por ello, este es uno de los pocos lugares del mundo donde Sudamérica se une con Europa por tierra, y el contraste es evidente. Del lado brasileño, cerca de la ciudad de Oiapoque, la infraestructura es escasa, los servicios públicos limitados y la economía es mayoritariamente informal. Las carreteras son precarias y el acceso a la atención médica suele ser limitado. Pero al cruzar el río Oiapoque, se entra en un mundo diferente. El pueblo de Saint George, en la Guayana Francesa, presume de calles bien pavimentadas, señalización en francés, clínicas médicas y escuelas con estándares europeos. La moneda es el euro, la policía viste uniformes franceses y los residentes votan en las elecciones francesas. Sus hijos son ciudadanos europeos, a pesar de estar rodeados por la selva amazónica. Durante décadas, esta frontera solo se podía cruzar en barco. Pero en 2017, el puente sobre el río Oiapoque, largamente postergado, finalmente se inauguró. Con una longitud de 378 metros, conecta físicamente Brasil con la UE. Sin embargo, para muchos brasileños, también pone de relieve la profunda división. El lado brasileño sigue estando subdesarrollado, y los lugareños bromean diciendo que el puente les recuerda lo lejos que están de los estándares europeos. Aún así, la conexión es real. Estudiantes brasileños asisten a la escuela en Saint George, médicos franceses ofrecen ayuda al otro lado del río, y ambos países cooperan para proteger la Amazonía. Es un lugar donde la fauna selvática ignora por completo la frontera, pero la gente debe sortear 2 burocracias completamente diferentes. Donde se puede, literalmente, conducir desde Latinoamérica directamente a la Unión Europea. No se necesita avión. Número 2. La frontera entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán. La frontera en la península arábiga entre los Emiratos Árabes Unidos, los hoy el Sultanato de Omán, especialmente en los alrededores de Al Ain y Buraimi, es realmente peculiar. No es una línea recta, sino un complejo laberinto de enclaves y contrastes abruptos donde colisionan 2 identidades nacionales distintas. Inicialmente, Al Ain y Buraimi parecen una sola ciudad, con carreteras y edificios que se fusionan a la perfección. Sin embargo, políticamente, son mundos aparte. Al Ain, en Abu Dhabi, personifica la infraestructura moderna de los O. Amplias avenidas, espacios públicos impecables, centros comerciales relucientes y viviendas de lujo para sus casi 800.000 habitantes. Es un centro urbano bien financiado y meticulosamente planificado. A solo unos metros, Buraimi, en Omán,
ofrece un ambiente diferente. Es más polvoriento, más tranquilo, con casas más sencillas, mercados informales y un desarrollo más modesto. Históricamente, el movimiento era fluido, con familias que a menudo vivían a un lado y trabajaban al otro. Sin embargo, desde 2006, los Emiratos Árabes Unidos han reforzado significativamente los controles, erigiendo vallas e implementando controles migratorios formales, transformando un paso informal en una zona de alta seguridad. Hoy, el cambio visual es impactante. Desde una rotonda de Al Ain, se puede ver cómo cambia la arquitectura, el alumbrado público, el ancho de la vía y la señalización justo al otro lado de la calle. A pesar de estas barreras físicas, la vida persiste entrelazada. Las familias se extienden a ambos lados, las economías se mantienen conectadas y la frontera moldea sutilmente la vida cotidiana en una ciudad dividida no por la hostilidad, sino por dos visiones diferentes de la nacionalidad del desierto. Número 1. La frontera entre China y Hong Kong. Pocas fronteras en la Tierra representan el choque entre sistemas políticos con tanta crudeza como la frontera entre Hong Kong y China continental. A un lado se encuentra Hong Kong, antigua colonia británica, conocida desde hace tiempo por su Internet abierto, su sistema judicial independiente y sus vibrantes libertades civiles. Al otro lado se encuentra China continental, gobernada por un régimen autoritario centralizado con estrictos controles mediáticos, vigilancia masiva y libertades personales limitadas. Aunque políticamente unificada desde 1997, la frontera, en particular en Luogu, el paso peatonal más transitado, divide dos mundos fundamentalmente diferentes. Físicamente, la frontera es poco más que el estrecho río Shenzhen, cruzado por puentes peatonales y vías de tren. Sin embargo, simbólicamente, marca un abismo. En Hong Kong, los rascacielos de cristal, las señales de tráfico en inglés y las otrora frecuentes protestas callejeras definieron una singular fusión entre Oriente y Occidente. En contraste, Shenzhen, antaño un pueblo pesquero, ahora una ciudad tecnológica hipermoderna con más de 17 millones de habitantes, representa el desarrollo vertiginoso de China y el férreo control estatal. Es un lugar de innovación bajo vigilancia, donde las críticas al gobierno pueden llevar graves consecuencias. Bajo el marco de un país, dos sistemas de 1997, Hong Kong conservó leyes, pasaportes, tribunales y libertades independientes. La frontera sigue siendo un río, pero el abismo ideológico se ha estrechado, a medida que Hong Kong se ha vuelto menos libre. Nos vemos en el próximo vídeo.